A ver si se queda en esta ocasión. Muy bien. Pues ustedes vayan comentando o me dicen cuando crean que es oportuno que empecemos. Yo mientras voy a mirar por aquí qué opciones nos da. Buen día, Javier. Claro. Tocayo, ¿cómo estás? Bueno, mientras Javier va allí admitiendo las personas que se van sumando, saludarlos a todos, agradecerles por este espacio. Otra vez una alegría compartir esta posibilidad de intercambio, que a pesar de esta pandemia, ¿no? Nos está dando la posibilidad de estar conectados desde el fin y el inicio del continente latinoamericano, ¿no? Bueno, hoy la idea es un poco continuar con el desafío que iniciamos con el seminario anterior, trabajando la cuestión de la crisis socioambiental en tiempos fragmentados. La idea hoy es darle un enfoque diferente al que dio Javier, justamente para tener una mirada complementaria. Entonces, nos vamos a centrar más en cuestiones epistemológicas, ontológicas, y en esa, ¿no? Dibujando o jugando un poco con la idea de qué pasa con la aceleración del tiempo y su detenimiento, y si es posible que podemos pensar que el futuro llegó hace rato, que eso para los que no son argentinos es el título de una canción de un grupo de rock de los más afamados de Argentina, de uno de los más brillantes grupos de rock de la Argentina. Entonces nos dio digamos, el pie justo para poder apropiarnos del concepto que trabaja el Indio Solari en esa canción, y bueno, un poco no, también con la percepción o con la idea de que una forma pedagógica interesante es combinar recursos epistemológicos, filosóficos, pero también con recursos culturales. Entonces, si el indio nos está diciendo, nos está dando ese mensaje tan potente, ¿por qué no poder usarlo, ¿no? Entonces, por eso es la idea de ese subtítulo que pusimos a la presentación. Cuando les parezca, podemos... Cuando quieras, ya. De hecho, ya he conseguido ponerte a ti, a Ricardo Guzmán y a Nicolás como coanfitriones para que podáis grabar. Creo que ya podéis grabar y sobre todo también pues para que me ayudéis a darle de alta cada vez que haya alguien que aparezca por ahí, ¿no? Sobre todo pues si Ricardo y Nicolás pues nos pueden ayudar ellos mientras estamos nosotros hablando. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues si les parece, comenzamos ya. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos pues, a este segundo encuentro, ¿no? de este ciclo y del seminario de Ciencia y Tecnología en Contexto. Pues a la luz de los buenos comentarios que recibimos de la primera ponencia,
pues vamos a seguir de momento pues con la misma estructura, ¿no? En primer lugar, pues vamos a tener una breve ponencia, una ponencia magistral, que funja como introducción y como a la temática general, y como muy bien dice Ofelia, ¿no? Pues para que tengamos distintas aproximaciones, para que conozcamos, para que veamos pues distintas formas de aproximación, que surjan nuevas preguntas, nuevos diálogos, mismos pues que se van a dar al final de esta sesión. La conferencia, la plática magistral, pues nos la va a dar nuestra compañera y amiga, la doctora Ofelia, y el título es ese, pues, El futuro llegó hace rato. Antes, pues muchos de ustedes, pues más de la mitad de ustedes, pues ya la conocen, pero para quienes no la conozcan, leo una breve resumen de su amplio currículum, digo, porque si leyera a la mitad, pues estaba la hora y media. Entonces, bueno, pues la doctora Ofelia Goglia pues es profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo y doctora por la Universidad de Girona. Me sorprendió enormemente la cantidad de estudios y de estancias postdoctorales que tiene, sobre todo la primera de ellas. Entonces, una pregunta para el final. ¿Sabes ruso o no sabes ruso? No, pero sí que me defendí muy bien en Rusia, ¿eh? Sí te defendiste sin saber ruso, porque la estancia que aparece pues es justo ese, ¿no? En el Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Rusia en Moscú. Luego estuvo en la Facultad de Filosofía de la ciudad más bonita del mundo, que es la Universidad Autónoma de Madrid, por supuesto, y en el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de Calabria, en Italia, y en el Centro de Ecología Aplicada de Baete Neves en Lisboa. Es investigadora integrante del nodo CTS de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el Instituto Interdisciplinar de Ciencias Básicas de el FECEN, en Cuyo CONICET. Es investigadora de la categoría 3 en el área de antropología. Ha participado y participa en numerosos proyectos de investigación e I+D. Es autora de numerosos artículos, capítulos de libros, en investigación, divulgación y docencia, panelista y conferencista internacional. Pues como decía, su currículum vitae es extraordinariamente extenso y rico. Me encantó la combinación que hay entre la parte académica, investigación y también, ¿no? Aplicada en numerosas áreas. Pues muchísimas gracias, Ofelia, por la confianza, por todo lo que estás haciendo, y pues cuando quieras, te escuchamos. Bueno, agradecerte a vos, Javier, la posibilidad. Ya lo comentamos el seminario pasado, de lo interesante y lo importante, ¿no? De mantener este vínculo. Un poco en privado también nosotros dos hablamos de lo bien que nos había funcionado la intuición, de pensar que esto iba a poder tener algún tipo de resultado, y bueno, aquí vamos entonces ya con nuestro segundo seminario. Le voy a pedir a Nicolás que vaya ayudándome con la presentación y empezamos. No sé si ahí lo ven bien en pantalla completa. Sí, perfecto. Sí, ahí se ve joya, Nico. Sí. Bueno, la idea de trabajar, ya planteamos, ¿no? ¿Por qué la idea del futuro llegó hace rato? Esta frase que fue, digamos, cooptada del imaginario de el Indio Solari y los redondos de ricota, que así se llaman. Ese es un tema de ellos, que es el futuro llegó hace rato. ¿Empezamos, Nico?
Un poco lo que comentábamos era tratar de analizar la cuestión de la crisis socioambiental en estos tiempos fragmentados desde una mirada complementaria desde la que la trabajó Javier en el seminario anterior. Entonces, en esta idea de el tiempo fragmentado, nos estamos planteando o preguntando o interrogándonos, ¿no?, sobre el pasado como una anticipación del futuro, si es que así lo podemos considerar, si podemos percibir al presente como un proyecto inacabado, y por qué sería un proyecto inacabado, claramente porque si no estamos hablando del fin de los tiempos, el presente siempre es un proyecto inacabado, y en este momento disruptivo en el que nos encontramos, con este tiempo fragmentado por una situación particular como una pandemia mundial, el último interrogante, ¿no?, que nos convoca es pensar al futuro como una configuración incierta, ¿no? Entonces, en ese esquema, que es un poco el eje central desde donde vamos a analizar hoy el problema, nos hacemos algunos interrogantes y algunas aseveraciones que surgen de esos interrogantes. Primer interrogante, nos planteamos si realmente podemos encontrar claves para entender la situación actual en el pasado, y si fuera así, pensamos también, ¿no?, como una aseveración de que para proponer posibles soluciones a un problema es necesario entender las causas profundas que le dan origen a ese problema. Y es probable que esas causas profundas podamos encontrarlas en el pasado. Por otra parte, nos preguntamos entonces, y ahí sí, retomando un poco la charla de Javier, si esta pandemia o este momento ha sido tan anticipado, ¿no?, y hemos tenido tantas evidencias desde la comunidad científica y de distintas aristas de nuestro sistema productivo, sociohistórico, cultural, de que podía ocurrir, ¿no?, y de que ese sistema depredador nos llevaba a un posible colapso civilizatorio, nos interesa también preguntarnos, bueno, ¿qué mecanismos de reproducción son los que operan en este sistema para neutralizar el paso a una nueva racionalidad, a pesar de su anticipación? Y entonces, ante esa pregunta, otra aseveración tiene que ver con que la viabilidad de las alternativas que nosotros pensemos proponernos, o pensemos como alternativas para hacerlas viables, necesariamente, y esto sí que es una tesis desde la cual partimos en la presentación, necesariamente pensamos que deben subvertir el sentido común hegemónico. La siguiente, Nico. Entonces, vamos a centrarnos fundamentalmente en este juego, en el tiempo, en tres ejes de análisis fundamentales. Un primer eje de análisis que tiene que ver con la consideración de algunas fracturas o rupturas y transiciones que se van dando en el proceso sociohistórico por el que atraviesa la humanidad, que tienen que ver, ¿no?, con estas fracturas y transiciones, ahí un poco parafraseando a García Linera, ¿no?, esta idea de que vivimos en un encadenamiento constante entre oleadas progresistas y momentos de ruptura y de reacomodación de propuestas hegemónicas conservadoras. Entonces, ¿en qué momento identificamos algunas fracturas tan potentes en el proceso de racionalización de la sociedad occidental que podemos considerarlas como constitutivas de esa crisis ambiental que estamos percibiendo en este momento? Entonces, en esas fracturas y transiciones nos interesa ver algunas fracturas que tienen que ver con la relación espacio-tiempo, con las modificaciones en las racionalidades o formas de concebir el mundo, qué formas de conocimiento dominante se proponen a partir de esas racionalidades y qué concepción de naturaleza emerge de esa combinación de elementos. Por supuesto que en esto no vamos a detenernos, podría ser un seminario en sí mismo, sino que lo vamos a plantear como elementos fundantes de o que percibimos como fundantes para lo que luego va a desencadenar en esta crisis socioambiental. Un segundo eje de análisis tiene que ver con cuáles son las contradicciones estructurales
sobre las que se sostiene, se profundiza y agudiza la cuestión de la crisis socioambiental, ¿no? Que tiene que ver con la apropiación, el uso y el acceso de los bienes naturales. ¿Con qué tipos de organización social se desprenden de ese modelo? ¿Cómo se distribuye el poder en esa organización social? ¿Cuál es la relación entre lo público y lo privado? ¿Y cuál es la construcción de sentido dominante que emerge justamente de esa organización y de esa combinación de elementos? Por último, el eje 3 tendrá que ver con las disyuntivas, ¿no? Y con qué interrogantes, alternativas y mundos posibles nos encontramos en este momento. Esta sí que va a ser más bien planteada a modo de interrogantes, y quizás con alguna propuesta que tiene un poco de carácter propositivo y de deseo desde nuestra concepción, pero claramente futurología no podemos hacer, y el futuro sí que está abierto e impredecible. La próxima, Nico. Entonces, sitiándonos en el primer eje, y pensando a las fracturas o a las rupturas, donde evidenciamos al pasado como una anticipación del presente, en el proceso de racionalización de la sociedad occidental, y nos detenemos en ese sentido, ¿no? Considerando a la sociedad occidental como hegemónica, pero no como único libro a partir del cual leer la historia. Evidentemente, si este tipo de análisis nosotros lo hiciéramos desde una concepción diferente, quizás desde una concepción asiática o precolombina, los resultados serían diferentes. Pero bueno, en este caso nos estamos posicionando dentro de la concepción de la historia y de la perspectiva de racionalización occidental como hegemónica, y cómo eso, al ser hegemónica, nos cruza y nos atraviesa fuertemente, y allí ubicamos como 3 grandes momentos de rupturas que desde nuestro punto de vista pueden ser consideradas como constitutivos para la emergencia y profundización de una crisis socioambiental tal cual la vivimos en este momento. Una primera ruptura que tiene que ver con la instauración del pensamiento socrático y sobre todo con la tríada Sócrates, pero fundamentalmente Platón, Aristóteles, donde nosotros percibimos o configuramos una instauración, la instauración de la concepción dicotómica de ver el mundo, que por más lejana que nos parezca, nos atraviesa y sigue estando presente en nuestra percepción de mundo e incluso de concebir casi todas las relaciones sociales, ¿no? Es tan profundamente fuerte esa concepción dicotómica que por más que hayan pasado muchos siglos desde ese momento, nos sigue configurando en todas nuestras relaciones sociales. En esa concepción dicotómica claramente hay una supremacía del mundo de las ideas sobre el mundo material, ¿no? Y esa separación fuerte, esta concepción nuestra de ver el mundo como dual, espíritu-cuerpo, mundo de las ideas, mundo material, un paso nociológico, si se quiere, del concepto de physis como un concepto unificador al concepto de nomos, un momento en que el interés filosófico y del conocimiento de ese momento va a estar hegemónicamente centrado en temas referidos al acontecer estrictamente humano, no como los presocráticos, que su interés nociológico iba por otro carril, y como también con Aristóteles damos como inicio a esa forma analítica de pensar y a la fragmentación inicial de las ciencias o de las disciplinas, ¿no? Que más allá de cómo a veces nos condiciona y nos conforma como sujetos, el pensamiento analítico sin entender que después ese pensamiento analítico tiene que volver a una totalidad, que es una abstracción para entender algo, pero no quiere decir que ese algo esté analíticamente conformado. Un segundo momento que viene a reforzar ese pensamiento dicotómico y que podríamos ubicar en la concepción teocéntrica, en la lógica patrística escolástica, donde el pensamiento dicotómico se refuerza en un segundo par dicotómico que
al espíritu-cuerpo ahora agrega un elemento más, que es alma-cuerpo. Y una fragmentación espacio-temporal también, ¿no? Porque desde la concepción judeocristiana clásica, y de muchas otras religiones, pero en este caso enfocándonos en la judeocristiana clásica, fragmentamos el espacio-tiempo pensando que la vida que realmente es la vivible, la deseable, es la que viene en otro tiempo, del cual no tenemos ninguna certeza, pero ahí hacemos una fragmentación espacio-temporal. Nuestra vida es la que vivimos materialmente y la que luego viviremos espiritualmente o a partir de nuestra alma. Con una instauración muy fuerte, incluso que se puede percibir en el Génesis, ¿no? De una concepción de la naturaleza como orgánico-jerárquica, donde el hombre como especie, ¿no? La humanidad, podríamos decir, como interlocutor válido de Dios, está justificado para el dominio del orden natural, y ahí hay también se empieza a ver, ¿no? una percepción contradictoria en cuanto a cómo me relaciono culturalmente como especie humana con la naturaleza. Si por un lado en la naturaleza se percibe el origen del pecado, porque está todo allí presente para tentarnos a pecar, pero por otro lado el paraíso como fin último es una naturaleza a la que todos querríamos llegar o poder vivir. Un tercer momento, ¿no? Haciendo una síntesis muy particular de esta cantidad de siglos, ¿no? Un tercer momento donde esa concepción dicotómica se va a reforzar, donde lo que, a partir de la emergencia de la ciencia moderna, y teniendo a la conquista, al proceso de conquista del continente americano, como un momento de ruptura de los ciclos biofísicos muy profunda, ¿no? La aparición de la emergencia de la ciencia moderna, que viene a institucionalizar la separación del sujeto que conoce y el objeto que no conocido, ¿no? Ahí está reforzando ese pensamiento dicotómico. El dominio científico del acontecer natural, cómo a medida que esta concepción que inicia reduccionista y luego se institucionaliza instrumental en esa perspectiva antropocéntrica que podemos ubicar como un inicio en el siglo XV hasta nuestros días, ¿no? Las diferencias sociales se empiezan a naturalizar en términos evolutivo-adaptativos, como esa primera dicotomía espíritu-cuerpo, alma-cuerpo, ahora tiene una carga valorativa profunda que viene a conceptualizarse como civilización y barbarie, ¿no? ¿Qué es lo que es lo civilizado y qué es todo lo bárbaro, qué es lo que no es civilizado? ¿Quién es civilizado y quién no? ¿Cómo es el civilizado el que puede, que está justificado justamente por ese dominio científico-técnico del acontecer natural, a dominar también al otro que es un bárbaro? Cómo la naturaleza se va reduciendo a un factor producción, cómo el tiempo, ese tiempo que hemos ido percibiendo de distintas formas, de acuerdo a la concepción dominante de ver el mundo, se percibe como un tiempo lineal, y que en ese tiempo lineal, justamente el progreso es la categoría dominante para analizar ese tiempo lineal, ¿no? Un momento fuerte, muy fuerte del siglo XIX, cuando la economía, o fines del XVIII si se quiere, la economía se institucionaliza como una ciencia básica, deja de percibirse como una ciencia social o especulativa si se quiere, y se plantea como que las leyes de la economía pueden organizar el mundo como las leyes de la física, y cómo la razón se va convirtiendo en razón instrumental. La siguiente, Nico. Ahora, en esta concepción de fracturas profundas que nosotros percibimos en estos tres momentos o en estos tres elementos, elementos constitutivos que podemos rastrear en el pasado para en el acontecer humano entender cómo esto luego desemboca o se desarrolla y profundiza en la crisis socioambiental, también vemos
momentos de transiciones, ¿no? Digamos, en este juego que veíamos entre perspectivas conservadoras, depredadoras y dominantes, y algunas concepciones que vienen a plantear o poner el eje en que las relaciones entre la sociedad y la naturaleza debían plantearse desde otra concepción. Ubicamos, más bien desde la ciencia y el conocimiento científico, tres momentos fuertes donde esta situación de ruptura o donde se pone en debate justamente ese pensamiento dicotómico depredador, ¿no? Como en la primera mitad del siglo XX, los teóricos de Frankfurt, la mayoría de ellos, e incluso, obviamente todos por haber sido estudiantes de Heidegger, con Heidegger como maestro, ¿no?, hacen una crítica a la razón instrumental y cómo en ese momento, en la década del 40, ellos ya están percibiendo lo que va a acontecer o lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El análisis que hacen sobre la técnica y la innovación como un imperativo del mercado y los efectos que eso tiene sobre la depredación de la naturaleza. Acá sí, deteniéndonos un poco más en Marcuse, que también me parece muy interesante volver a releer el pensamiento unidimensional que él va a escribir en el 64 sobre cuál es la lógica de dominación que tiene el industrialismo avanzado, y nos da claves para entender por qué nosotros, a pesar de la evidencia científica que tenemos de la crisis socioambiental, no somos capaces de poder proponer una alternativa viable que sea efectiva y que podamos hacer una solución o una propuesta alternativa real. ¿Qué pasa con ese pensamiento unidimensional? Y ahí él define muy bien, ¿no?, cómo el sistema va haciéndose inmune al cambio y a la superación de los opuestos, cómo cada vez que se propone una concepción crítica fuerte, que moviliza incluso muchas fuerzas sociales, el sistema tiene la capacidad de cooptarlo y volverlo algo propio y vaciarlo de contenido crítico, ¿no? Entonces, releer a los frankfurtianos, tanto en la crítica a la razón instrumental como el pensamiento unidimensional, nos parece interesante para encontrar allí elementos para hacer una lectura poderosa en el pasado de lo que pasa en el presente. Ya bien como lo señaló Javier en su maravillosa charla del primer seminario, ¿no?, tenemos toda la década del 60 y el 70 como una década de ruptura muy fuerte. Pareciera que en ese momento se están dando condiciones en el mundo para que el mundo, estamos cerca de pensar que el mundo puede ser otro, estamos cerca de pensar que somos capaces de conseguir. En ese momento es bastante lógico que emerjan también informes científicos prospectivos, que aquí solo hemos mencionado algunos, ¿no?, donde nos están poniendo en alerta de decir, esta cultura depredadora va a tener efectos terribles si no somos capaces de frenar a tiempo, ¿no? Allí solamente mencionamos La primavera silenciosa de Carson en el 62, que es uno de los primeros llamados a atención, ¿no?, de cómo la sociedad debe sostenerse, va a utilizar ella la palabra de sostenerse ante el riesgo de pesticidas y las consecuencias que eso puede tener sobre la vida de las especies y sobre la vida humana. El informe Fénix, que se presenta se escribe en el 71, ¿no?, poniendo en evidencia la relación entre políticas de desarrollo y problemática ambiental. ¿Cómo vale la pena volver a leer a Georgescu Regen con la ley de la entropía, ¿no?, y los cruces que hace entre la física y la economía para empezar a plantear una propuesta económica con base ecológica, si se quiere? Todos los trabajos el trabajo de Barry Commoner en El círculo que se cierra, del 73, donde desde la biología también nos está planteando, digamos, una posibilidad de plantear relaciones sociales más igualitarias, que proponen también una forma diferente de relacionarnos entre sociedad y naturaleza.
Y claramente el informe de Meadows del 72 de los límites del crecimiento, que ya predicen en ese momento un colapso civilizatorio a mediados del siglo XXI, ¿no? Que vale la pena volver a releerlo, más allá de que en su momento fue bastante cuestionado desde distintas perspectivas. Era lógico que fuera cuestionado en el 72, donde todavía teníamos como muy, o como había en ese momento una idea de que el mundo realmente podía ser otro. Entonces, lo que venía a plantear el informe Meadows no estaba de acuerdo con la utopía del momento. Pero ahora, en una lectura a casi 50 años vistas de lo que ellos plantearon, desde ese, digamos, informe prospectivo para el que utilizaron un sistema de simulaciones muy precario en ese momento, como las predicciones están bastante cercanas a lo que está ocurriendo, ¿no? Un tercer momento que ubicamos hacia fines del siglo XX y principios del XXI, ¿no? En este momento, y sobre todo en la década del 90, toda la profusión de análisis que se hace desde las ciencias sociales en la etapa de capitalismo tardío o modernidad líquida o sociedad del riesgo, donde desde distintas perspectivas se plantea que el sistema está agotado, que las categorías fundamentales de este momento son el riesgo y la incertidumbre, donde se plantean diferentes formas de concebir el mundo y plantear la problemática por la que atraviesa como una crisis civilizatoria, ¿no? Allí podemos mencionar a Beck y la sociedad del riesgo, algunos trabajos que hace Immanuel Wallerstein sobre el futuro del sistema capitalista en el momento de la globalización, por supuesto los trabajos de Bauman y la modernidad líquida y lo que de allí se deriva, algunos planteos que hace Hinckelhammer por retrotraernos también al último de los frankfurtianos que tenemos por aquí cerca, y por supuesto también alguien a quien nosotros trabajamos mucho en nuestro equipo de investigación, que es Jorge Richman, que desde un mundo vulnerable hasta ética extramuros, por decir, tiene una profusión de trabajos que realmente vale la pena fuertemente ver para, ¿no? Que nos están planteando un análisis muy certero de lo que ocurre y posibles escenarios. La próxima. Ahora, nos interesa un poco, y surgió también en el seminario pasado, ¿no? Centrarnos también en qué pasa en América Latina, ¿no? Porque parece que muchas veces estamos formateados y estamos, el sentido hegemónico, sobre todo en la ciencia, está cooptado desde los países desarrollados. ¿Cómo esas fracturas o condiciones, pero aquí sí percibidas como condiciones estructurales, qué fracturas podemos identificar en nuestro continente y en América Latina fundamentalmente? Entonces, para ahí nos detenemos en dos fracturas fundamentales, una que tiene que ver con la conquista, ¿no? Que desde distintas perspectivas y concepciones, y ahí sobre todo remitiendo a la ecología política latinoamericana, donde uno de sus referentes es Héctor Alimonda, ¿no? Pero también que se pueden replicar en algunas de las lecturas de Enrique Leff y de distintos autores latinoamericanos que se engloban en la corriente ambiental crítica y la ecología política latinoamericana, se percibe el proceso, se percibe a la conquista como el proceso de ruptura ambiental, ¿no? Realmente de unas características quizás no comparables con otras. Allí se define ese proceso como un proceso de ruptura ambiental de dominio por despojo, como ahí vamos a tener una combinación de la fuerza, que es lo que va a permitir ese dominio, y el despojo del acceso o de la relación con los bienes naturales, ¿no? ¿Cómo se va ya a instalar en ese momento una sobreexplotación, que va a ser sobreexplotación social y ambiental, de algunos recursos sobre otros, fundamentalmente una explotación intensiva de recursos metalíferos, por una necesidad de metal que requiere en ese momento la corona española que está en declive, cómo esa ruptura también va a implicar el abandono
muchas veces el abandono y el reemplazo de tecnologías existentes que eran apropiadas y que tenían sobre todo se sostenían en una relación de equilibrio con el entorno natural. La instauración de una economía de rapiña que va a ser subsidiaria de la corona, la ruptura de una organización social comunitaria y una reducción drástica de la población, ¿no? También sobre este tema podríamos detenernos mucho más, pero bueno, es como señalarlo como un proceso de ruptura ambiental enorme. Y hay un segundo momento que, sobre todo por la significancia que va a tener en el sentido, en la construcción de sentido hegemónico, que es lo que vamos a estar disputando desde ese momento hasta ahora, y lamentablemente vamos perdiendo en poder cooptar ese sentido hegemónico, ¿no? Es el momento de instauración de la División Internacional del Trabajo, donde justamente ese modelo de apropiación concentrado, ese modelo de apropiación por despojo, se traduce en las distintas regiones de América Latina como un modelo de apropiación concentrado, ¿no? Concentrado en muy pocas manos, y cómo ese modelo de apropiación de los recursos naturales o de los bienes naturales concentrado va a determinar desde ese momento en adelante, ¿no? Estamos ubicando desde mediados del siglo XIX y cómo hasta ahora, incluso recrudecido ahora. Ese modelo de apropiación concentrado determina el uso, explotación y distribución de la renta de la explotación natural. Y no hemos podido salir de eso, ¿no? Esa concentración, paradójicamente, en América Latina, sobre todo en Sudamérica, que es lo que más de mayor conocimiento tenemos, ¿no? Es una concentración por reparto particular. Es como si hubiéramos hecho la reforma agraria, pero al revés. Repartimos la tierra entre los más poderosos, ¿no? Entonces es una percepción o un modelo de reparto de tierras muy particular que se da aquí, ¿no? Concentración por reparto de tierras entre la clase alta cercana al poder político. ¿Cómo el sentido hegemónico que acompaña a ese momento viene a institucionalizar el proyecto civilizador, ¿no? Cómo se reproduce en América Latina aquella dicotomía civilización y barbarie, y cómo reproducimos hacia el interior que es las clases dominantes son civilizadas y todo lo que está por debajo es bárbaro. Cómo América Latina va a ingresar, y eso incluye también, viene a profundizar o viene a instalar la fractura entre nuestras economías regionales, sobre todo una fractura muy fuerte en cómo habían concebido América Latina nuestros revolucionarios independentistas, que querían una América unida. Bueno, la División Internacional del Trabajo nos viene a decir que cada uno de nosotros tiene una especificidad que cumplir de acuerdo a la disposición de recursos naturales de nuestro país, y que de allí es muy difícil que podamos salir, e incluso propone competencias económicos políticas, cuando no guerras, entre nosotros, por justamente la disputa en la posibilidad de intercambio de nuestros recursos hacia el exterior, ¿no? Un modelo económico que va a ser subsidiario del proceso de industrialización europeo, pero que la única forma de calar en América Latina es porque hay clases dominantes en nuestro territorio que se benefician de ese intercambio desigual. Porque si eso no hubiera ocurrido, claramente sin esa clase dominante que se beneficia de este proceso desigual de intercambio comercial, esto no hubiera calado tan hondo, ¿no? Viene a instalarse, si se quiere, un proceso de industrialización o de revolución industrial, pero sin industrialización, ¿no? No sigue el modelo clásico de crecimiento paulatino de las fuerzas productivas, sino que aquí es, bueno, la industrialización la vamos a definir las clases dominantes, y ese proceso de industrialización muchas veces es justamente orientado a la desindustrialización, ¿no? Lo que necesito es poca industria y poco desarrollo tecnológico para mantener un sistema que lo que requiere es poder explotar con mayor fuerza sus recursos naturales y poder
exportarlos, no mucho más, ¿no? Y a partir de ese modelo es que se van a organizar las condiciones de toda nuestra organización social a partir de las condiciones que impone esa clase dominante que en el siglo XIX, en la mayoría de los casos, va a servirse de un Estado fuerte, pero que en ese momento ese Estado fuerte está al servicio de esa clase dominante, ¿no? No es un Estado fuerte como el estado de bienestar, sino que es un Estado fuerte institucionalizado para garantizar modelo de la clase dominante. Y ahí hay otro elemento fuertísimo que tiene que ver con que ese modelo instituye un sentido común propio. Y es el que escribe la historia oficial de América Latina. Y de ese modelo no hemos sido capaces de poder salir y sigue estando en disputa. O sea, la historia oficial la escribió este modelo y es el que instituye la construcción de sentido dominante. La próxima, Nico. Claro que, bueno, también en América Latina encontramos concepciones alternativas y transiciones que son interesantes a analizar en este pasado, en un pasado más remoto y en un pasado más reciente, ¿no? Más allá de lo interesante que es el análisis de los modelos de organización social que planteaban las culturas originarias, quedaría para otro seminario, ¿no? Nos interesa ver también cómo desde los procesos independentistas hubo propuestas interesantes que emergen del seno de la revolución, ¿no? Algunas perspectivas que planteaban un plan integral en el uso, manejo y distribución de los ecosistemas naturales, que se complementaba siempre con la necesidad de construir una unidad o una identidad latinoamericana, que proponía procesos igualitarios, pero que, claro, fueron sistemáticamente bastardeadas, incluso en el mismo momento que se planteaban por las burguesías terratenientes locales que se beneficiaban de ese modelo de economía subsidiaria, ¿no? Pero podríamos, no sé, por citar algunos, Belgrano, Artigas, Martí, e incluso el mismo Bolívar, ¿no? Que estaban proponiendo un modelo o un plan o un modelo de país donde una de sus propuestas tenía que ver con un plan integral de uso, manejo y distribución de los recursos naturales desde una perspectiva igualitaria, ¿no? De satisfacción de necesidades sociales articuladas con una explotación integral del recurso natural. Por supuesto, otro momento donde podemos identificar una concepción alternativa, y depende de los países, en algunos países más que en otros, ¿no? El caso de Argentina es bastante emblemático en ese sentido. El estado de bienestar que se instaura en la década del 40, entre el 40 y los 50 en distintos, pasa, ¿no? En casi todos, en otros lugares del continente también, ¿no? Pero las características particulares por ahí que va a tener el estado de bienestar en América Latina, que van a adoptar también propuestas sociales y políticas que influyen en la cuestión socioambiental, ¿no? La reconfiguración de un modelo productivo con fuerte presencia del Estado que de alguna manera o por primera vez quiere disputar el manejo o la propuesta de ese sistema hegemónico instaurado con la División Internacional del Trabajo, de plantear un modelo productivo diferente, ¿no? Con una preponderancia de la política sobre las decisiones económicas y desde una perspectiva de integración regional, que claramente para poder instalarse necesita de políticas públicas que vayan a la nacionalización de los servicios esenciales como una forma de garantizar el acceso a los sectores postergados, un momento donde la distribución de la riqueza obviamente no llega a ser con la que soñamos, pero se acerca bastante. Y la concepción del territorio, donde ahí me parece que es muy interesante la concepción que se plantea, ¿no? Pensar al territorio como un elemento más de construcción identitaria. Entonces, si el territorio es algo que me identifica, también es algo en lo que yo me construyo mi identidad, y una perspectiva, ¿no? De cómo
esa construcción de identidad lleva a percibir ese territorio desde una forma de cuidado diferente. Por supuesto, en este contexto es el Estado el que tiene que asumir el papel de las clases burguesas que en procesos como ni en Estados Unidos ni en Europa ocurre. O sea, lo que hicieron las burguesías norteamericanas o alemanas, por citar dos diferentes, con sus procesos productivos, no ocurre en América Latina. Entonces es el Estado el que tiene que ocupar ese lugar, y bueno, eso también es lo que lo hace endeble, ¿no? Porque si ese Estado cambia, el proceso productivo se vuelve a caer. Otro momento importante, con todos sus bemoles y sus contradicciones, sobre todo planteadas, sobre todo desde movimientos socioambientales más radicalizados, en la instauración de un modelo de los progresismos del siglo XXI que se dan en distintos países, sobre todo América del Sur, se percibe la contradicción en que si ese modelo se sigue sosteniendo sobre una perspectiva neoextractivista, y un debate ahí, ¿no?, fuerte para profundizar, que también daría para otro seminario, ¿no? Los progresismos del siglo XXI, más allá de esas contradicciones, pensamos algunos elementos, ¿no?, que tienen que ver con que, sumados, logran sacar a 70 millones de personas de la pobreza, plantean nuevas formas de organización política, un mayor acceso a los servicios sociales básicos, salud, educación, la ampliación de derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con igualdad de género y derechos humanos. Se vuelve a plantear una integración latinoamericana distinta o adornada al contexto del siglo XXI. La apuesta al desarrollo científico-tecnológico, la revalorización de la cultura como una herramienta de transformación social, y también, ¿no?, adecuado también a un contexto de relaciones comerciales globalizadas, ¿no?, un modelo de proceso o propuestas económicas de naturaleza selectiva, como por ahí las que desarrolla Bolivia en la explotación del litio, por ejemplo, ¿no? Bueno, como algo que también en una década se percibe como que estamos cerca de proponer una alternativa, se vuelve a caer estrepitosamente, ¿no? Y creo que allí el elemento fundamental tiene que ver que no fuimos capaces de cooptar o hegemonizar el sentido común. Algo, a pesar de todos esos derechos adquiridos a nivel social y con las posibilidades que eso plantea para una propuesta de manejo diferente de los recursos naturales, ¿qué pasa con el sentido común que está cooptado desde esa hegemonía tradicional, conservadora, desde casi, ¿no?, se dan algunas aristas nuevas, ¿no? Es conservadurismo mesiánico, como en el caso de Brasil, vienen a plantear que ante ese sistema que con todas sus dificultades y aristas que se le podrían criticar, viene a ser suplantado por algo que realmente, en todos los términos posibles, viene a empeorar las condiciones de los que menos tienen. Hay un elemento, ¿no?, a considerar que el tema de la desigualdad y que el tema del nuevo modelo que podamos plantear tiene que hacer un gran desafío sobre la construcción del sentido común. La próxima, Nico. Pasando ya al segundo eje, el que tiene que ver con las contradicciones estructurales, ¿no?, y pensando ya en el presente como un proyecto inacabado. Fundamental plantear de que, bueno, en este presente, en este momento que nos toca vivir, las contradicciones estructurales siguen fuertemente presentes. La desigualdad está exacerbada, con un poder extraterritorial, con una concentración de la riqueza quizás nunca antes vista, ¿no? Y un acceso que tiene que ver con cómo define la posibilidad de acceso al mundo del trabajo y al acceso a los bienes o servicios esenciales, ¿no? Entonces, claramente, plantear que el problema de la crisis socioambiental tiene que ver con un problema de cuestiones de cambiar hábitos de conducta,
me parece que es una lectura simple, a la que le falta definir que el problema sigue siendo, el problema de la crisis socioambiental viene a profundizar la desigualdad, no es un problema diferente, es el mismo problema profundizado en otras aristas, con un modelo depredador que viene a profundizar esa desigualdad, e incluso a extremos donde la concentración de la riqueza es tan obscena, que en un mundo donde hemos alcanzado un desarrollo científico-tecnológico tan importante como el del siglo XXI, siga muriendo gente de hambre y que no tenga acceso al agua potable. O sea, que con lo cual se nos vienen a desbaratar todas las argumentos de que lo maravilloso que es nuestro mundo del siglo XXI globalizado. Entonces, en esas contradicciones estructurales tienen que ver con algunos elementos fundamentales, ¿no? Bueno, el acceso a los bienes naturales es lo que nos determina un modelo de acumulación por disposición y apropiación que es social y es ambiental. O sea, la apropiación social siempre también fue apropiación ambiental. Y eso determina, de acuerdo a cómo es nuestra posibilidad de acceso a los bienes naturales, qué modelo productivo dominante vamos a adoptar. Tiene que ver con cómo se distribuye el poder, cómo las relaciones de poder han sido configuradas históricamente bajo condiciones materiales y simbólicas justamente sostenidas en esa apropiación desigual y de explotación social, no solo en América Latina, sino allí sí que podemos analizarlo en distintos sitios del globo, ¿no? En los tipos de organización social, como ese modelo, como ese poder que está distribuido, vienen a promover una dificultad para constituir estados nacionales, sobre todo ahí sí enfocándonos en América Latina, pero pienso que también podríamos pensarlo en África o en otros lugares, ¿no? Como una dificultad para constituir estados nacionales o organizaciones sociales, políticos sociales, que se despojen de una actitud colonial. Y ahí sí que en particular en lo que al modelo de explotación de recursos naturales se refiere. La relación entre lo público y lo privado, las contradicciones que nos lleva ese tipo de modelo o de ese tipo de distribución del poder en la definición de políticas públicas sobre el uso, explotación y distribución de los recursos naturales, como por ejemplo hay una contradicción en los progresismos del siglo XXI planteando un modelo de modelo más igualitario socialmente, pero donde los servicios naturales esenciales están en manos privadas. Ahí hay un elemento que hay que atender, que es una contradicción muy fuerte, y que tiene que ver también con la interrelación del contexto local con el contexto internacional, y cómo, ¿no?, la construcción de sentido vuelve a ser fundamental, cómo ese modelo ha llevado a una construcción de sentido hegemónico que lo que plantea viene a plantearse como que la desigualdad es un proceso natural, ¿no?, la naturalización de la desigualdad, y cómo salimos de esa desigualdad depende de actitudes individuales. O sea, el que más se esfuerza sale, y el que no se esfuerza es el que nunca consigue llegar. Y eso cómo cala hondo igual, ¿no? En un momento donde, bueno, la ausencia de valores sólidos hace que por ahí la incertidumbre haga que nos aferremos a cualquier tipo de valor para poder sobrevivir. La próxima, Nico. Dentro de esas contradicciones nos interesa plantear algunas que se recrudecen en este presente como proyecto inacabado, ¿no? Una que viene a poner en evidencia fuertemente las manifestaciones de la crisis socioambiental y la profusión de conocimiento sobre ese tema que realizan desde distintas ciencias, sobre todo de las ciencias físico-naturales, ¿no? Nuestra concepción antropocéntrica de pensar al universo como socialmente configurado, somos nosotros los que configuramos el universo, y de golpe tenemos la constatación de que ese universo es biofísicamente acotado, que entonces es necesario replantear esa relación, ¿no? Y cómo viene a contradecir también una concepción del espacio como algo ilimitado a una concepción del espacio como algo acotado,
el tiempo lineal contra el tiempo cíclico, ¿no? Esa pérdida de conciencia nuestra de pensar que nuestro tiempo es lineal, cuando todos sabemos que si hay algo que tenemos certeza es que nuestro tiempo es finito, acaba, muere, y que en algún momento, y que no es lineal porque hay otras especies que viven de nuestro cuerpo muerto, ¿no? Que se viene a poner que viene a profundizarse esa contradicción o esa dicotomía en este momento de pandemia, donde aparte el espacio no solo no es ilimitado y acotado, sino que el espacio es mi espacio individual en este momento. Cada uno estamos encerrados en nuestra casa y nuestro espacio se ha condicionado fuertemente. Y el tiempo no solo es una contradicción entre lineal o cíclico, sino que también es un tiempo detenido, ¿no? Este es un tiempo detenido, pero a la vez es un tiempo sin límites productivos, porque nos requiere estar produciendo constantemente sin la posibilidad de detenernos que por ahí nos da las relaciones laborales tradicionales. La próxima, Nico. Otra contradicción que tiene que ver, ¿no?, que vienen a poner en evidencia también la cuestión socioambiental, es la contradicción en las esferas de las relaciones de producción, el análisis, y ahí sí tenemos que hacernos cargo las ciencias sociales de nuestro análisis limitado, ¿no?, en medir las relaciones solo entre capital y trabajo, sin considerar que en esas relaciones es trabajo, es capital material o capital financiero, pero que en la relación hay otro elemento fundamental que es el capital natural, y que es el que es escaso en este momento, ¿no? Nos viene a poner, a replantear toda la historia de la ciencia social tradicional, de pensar, nos pensamos como que no dependíamos de un capital natural, sin el cual no somos nada, ¿no? Y en este momento pandémico también, bueno, cómo viene a plantearse que nuestro detenimiento y nuestro confinamiento viene a proponer la recuperación de ecosistemas, bajas en las tasas de emisión, la recuperación de las ciudades por sus propios habitantes, ahí sí desde una perspectiva humana, y también la recuperación de los espacios por las especies no humanas. Una caída del sistema económico abrupta, ¿no? Empezamos a percibir que lo que consumimos, o sea, estamos impelidos a consumir solo lo que necesitamos, ¿no? Y eso viene, digamos, a plantear algo que no sabemos cómo lo vamos a resolver, con tasas de desocupación gigantescas. La próxima, Nico. Otra contradicción fuerte, ¿no?, que es bien de este momento de modernidad tardía o de modernidad líquida, la contradicción entre lo público y lo privado, ¿no? Como Bauman señala de manera brillante, ¿no?, como en este momento nosotros lo que definimos como público es el carácter público de nuestros actos privados, y en este momento más que nunca, ¿no?, todos estamos mostrando nuestras casas aquí, y estamos en este momento de soledad interconectada, que pareciera que estamos todos conectados y que quizás incluso el mensaje atrás de esa conexión es la necesidad urgente de conectarse con otro. Y por otro lado, cómo la esfera pública concebida como aquello en donde se debate justamente las necesidades de todos y la organización del bien común, la esfera pública está cooptada o capitalizada por el mercado, y eso genera una contradicción en la conducta muy fuerte, que también tiene que ver con ese sentido común del que veníamos planteando como un sentido común cooptado, ¿no? El reclamo de los derechos del estado de bienestar de, sobre todo las clases medias de los en distintos lugares del mundo, ¿no? Reclamo derechos del estado de bienestar, pero a la vez lo que promuevo es un estilo de vida meritocrático y competitivo. O sea, yo quiero solamente que los derechos del estado de bienestar sean para mí, no para el otro. Y entonces ahí hay una contradicción fuerte. Si yo quiero un estilo de vida meritocrático y competitivo, el estado de bienestar no tiene nada que hacer. La ley de la selva, vaya y dispute con el otro, vaya matando al otro para conseguir lo suyo. No quiera que el Estado le brinde salud. Bueno, ¿no? Y cómo fuertemente este momento viene a plantear la fragilidad de esos argumentos, ¿no? Y la necesidad entonces imperiosa de decir, necesitamos a un Estado
a un Estado que es el que organice el bien común y que se ponga al frente en la toma de decisiones. La próxima, Nico. La conciencia de los límites y las capacidades, ¿no? También viene a ponerse muy fuertemente en evidencia con la cuestión socioambiental, ¿no? Nos hemos, y sobre todo quizás desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Cómo naturalizamos los procesos sociales como irreversibles, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que este es el único mundo posible. Procesos sociales como el más emblemático para darnos cuenta de que hablamos con esto es naturalizar las leyes del mercado, que si hay algo más especulativo que las leyes del mercado, que alguien me lo diga y que no han funcionado nunca aparte, naturalizadas como que son procesos sociales irreversibles, de los cuales no hay forma de que podamos salir. Y por otro lado, la asociación de los procesos naturales, ¿no? Cómo nosotros, desde esa conducta o desde esa percepción de nosotros mismos del antropoceno, que también definió Javier en el primer seminario, pensamos, nos sentimos dueños de todo, ¿no? Desde esa factibilidad prometeica, de poder decir, todos los procesos naturales podemos socializarnos a nuestro antojo. Y este momento de pandemia, que nos viene a derrumbar los argumentos meritócratas hedonistas que estaban en la vanguardia hasta hace 3 meses, y viene a poner también en evidencia la vulnerabilidad y la conciencia de la fragilidad de nuestra especie como una especie que claramente podría desaparecer y nuestro entorno biofísico recuperarse y seguir su vida sin ninguno de nosotros, sin ningún aditamento, ¿no? La próxima. Entonces, en estas contradicciones estructurales, ¿no? Como una síntesis de lo que venimos desarrollando, podríamos pensar que ese presente cercano, inacabado, tiene algunas categorías dominantes donde la razón instrumental nos propone, por un lado, alargar nuestra vida a extremos impensados a partir de los avances científico-tecnológicos, pero por otro lado, nos propone como paradoja la exclusión y el descarte, la obsolescencia programada, o sea, como que lo duradero no tiene sentido, solamente lo que sirve es que nuestra vida dure más allá de nuestro propio fecha de vencimiento. Como el mundo del trabajo es un mundo del trabajo reducido, automatizado, con una concentración de la riqueza a niveles extremos, donde los capitales vuelven a ser capitales nómades, ¿no? que van salteándose la legislación para ubicarse en aquellos lugares también conceptualizados como paraísos, cuando en realidad deberían ser guaridas fiscales, donde la legislación es más laxa, donde hay un dominio fundamental del sistema financiero al cual no le interesa invertir en el mundo del trabajo porque el capital se reproduce a sí mismo con el propio capital. Un sentido común hegemónico donde la gran, digamos, batalla ganada por la globalización es haber institucionalizado un patrón de consumo global. Ese patrón de consumo, lamentablemente, solo puede ser satisfecho por un 20% de la población mundial, si es que se quiere, y entonces eso genera la frustración de ese 80% que percibe que el consumo es la única herramienta para ser feliz, al cual nunca puede acceder, ¿no? Un momento de soledad interconectada. El consumo viene a ser como una estrategia de autorrealización, también muy bien planteada por Bauman, ¿no? Cuando los valores son valores líquidos, encontramos pequeñas estrategias a las cuales nos aferramos como certezas, que el momento de consumo es una de esas, es su momento. Cómo ese patrón de consumo global que genera frustración también excluye, es extremadamente sentado sobre la exclusión y genera violencia, y cómo se institucionaliza también el miedo al otro, ¿no? Y un proceso identitario
donde, bueno, también lo que prima es prácticas sociales asociadas a la incertidumbre, al hedonismo, bueno, cómo esto vendría a ser, digamos, la síntesis de estas contradicciones estructurales de este momento. Entonces, atrás de esto planteábamos, ¿no?, cómo atrás de estas contradicciones estructurales hay un sentido común hegemónico que naturaliza la desigualdad como resultado de la acción individual, propone que el único mundo posible es el mundo que vivimos, y lo cual esto imposibilita la posibilidad de imaginar otros mundos posibles, ¿no? Que es muy loco, que lo que genera es una ruptura entre nuestras condiciones materiales y subjetivas, ¿no? Un sentido común hegemónico que nos propone que la única forma de ser felices es a través del consumo, y nuestras condiciones materiales, o al menos las condiciones materiales del 80% de la población cada vez acceden al consumo básico mínimo, genera ahí una contradicción muy fuerte. Y eso cómo lleva, por ejemplo, a refugiarse en valores fluidos o premodernos que vienen a promover cuestiones, ¿no?, de como que por la defensa de una libertad ficticia yo puedo volver a ser terraplanista, antivacuna, proponer que la Organización Mundial de la Salud es genocida, o que quiero refugiarme en valores religiosos xenófobos, concentrados, premodernos, ¿no? Un momento de un sálvese sálvese como cada uno como pueda, donde no hay valores sólidos como aquellos valores modernos, que más allá de los resultados exitosos o no que tuvieron, ¿no?, la libertad y la igualdad y la fraternidad eran valores sólidos a los cuales aferrarse. La exacerbación de esos tres, solamente nos queda la exacerbación de la libertad, pero una libertad que en definitiva viene a condicionarnos y a hacernos esclavos de nosotros mismos, y nos lleva a ese refugio en valores fluidos o premodernos, que vienen a poner en contradicción muy fuerte las condiciones materiales y subjetivas. La próxima, Nico. Entonces, ya llegando al tema de las disyuntivas, ¿no?, el futuro como una configuración incierta. Bueno, en este momento particular, diferentes autores, ¿no?, parecieron que han estado desde la filosofía, de las ciencias sociales, desde distintas disciplinas, muy interesados en producir conocimiento o en opinar sobre este momento, ¿no? Incluso en la etapa previa a la pandemia, ¿no?, yo tomé aquí algunos elementos que proponen Bifo, Berardi, Donna Haraway y Byung-Chul Han, sobre en este momento qué cosas nos vienen a... qué podemos imaginarnos como un futuro posible, ¿no? Nos vamos a preguntar si todavía somos capaces de imaginar algo distinto, o somos incapaces de vislumbrar un futuro diferente a nuestro presente, de inestabilidad, precarización e incertidumbre. Vamos a plantear que ni la tecnología ni sus efectos socioeconómicos se distribuyen de forma igualitaria en los distintos países, ¿no? Porque por ahí se propone o se promulga desde un discurso del sentido hegemónico que todos estamos atravesados igualmente por los fenómenos tecnológicos y los efectos socioeconómicos que tienen, pero estamos dando por sentado que pareciera que ese mundo caótico y rizomático que plantean algunos materialistas es para todos, y en realidad no es para todos, ¿no? Atrás de cómo nos afecta ese mundo caótico y rizomático están las desigualdades estructurales básicas. Si este es un presente de impotencia, ¿no?, donde nosotros estamos viendo retornos de conservadurismos mesiánicos, apoteosis de políticas neoliberales, el imperio de las leyes financieras, guerra civil global fragmentaria en distintos conflictos en el globo, una maraña de automatismos tecnolingüísticos, una competencia global y una escalada militarista. Chul Han va a plantear de este momento como un momento del desierto de lo igual, donde todos quieren ser distintos,
pero que en realidad, atrás de la voluntad de ser distinto, lo que prosigue es lo igual. Soy distinto en la medida que a lo mejor me identifico en un momento con algún producto que logro adquirir y que me hace distinto, y cuando apenas lo adquiero me doy cuenta que es igual al producto que tiene el que compró mi vecino, ¿no? Pareciera que el sistema solo permite diferencias comercializables, ¿no? La irracionalidad de la mente social no es un efecto de malas intenciones, va a decir Jules Hahn, sino que esa irracionalidad de la mente social es producto de la muerte del pensamiento crítico. Entonces, el capitalismo financiero y la tecnología digital producen una máquina automática de imposición que viene a plantear una impotencia de la democracia frente a la imposición tecnofinanciera y la catástrofe ambiental. Y ese sistema económico, al menos hasta ahora, ¿no?, donde el momento pandémico viene a poner patas arriba todo esto que estábamos planteando en un momento prepandémico, se funda sobre automatismos técnicos que destrozan sistemáticamente los recursos naturales. Es decir, que más allá de todas las evidencias y las manifestaciones sociales y las evidencias científicas sobre la cuestión de la profundización de la crisis socioambiental, pareciera que el sistema tecnofinanciero sigue orientado en un modelo lineal de progreso depredador que no hemos sido capaces de modificar un ápice. La próxima. Entonces, de toda esta profusión de trabajos que hemos venido viendo que se han desarrollado en este tiempo, ¿no?, me atreví a hacer como solamente una pequeña síntesis. Tenemos posiciones catastrofistas, optimistas, neutrales y rupturistas, ¿no? Las optimistas, que plantean el rescate de lo común, de la solidaridad y un nosotros como un futuro posible y deseable, ¿no?, donde nuestra organización social estuvo. En ese contexto de ese rescate de lo común, lo solidario y el nosotros, también hay una relación de mayor equilibrio con el ambiente y hay una relación absolutamente distinta de un modelo planteado sobre la desigualdad y el modelo depredador de los recursos. Posiciones más neutrales que piensan que en realidad de esta pandemia vamos a salir iguales, es más, que se van a reforzar las condiciones actuales, ¿no?, que plantean que la vigilancia la cibervigilancia ya está instalada hace mucho tiempo. Los GAFA, los dueños del mundo, Google, Apple, Facebook y Amazon van a seguir teniendo nuestros datos para seguir planteándonos un modelo de consumo determinado. Hace rato que está, y eso no va a modificarse, que justamente quienes van a ganar va a ser el poder global financiero, los bancos, los de siempre. Algunas posiciones más catastrofistas que piensan que este momento de miedo, ¿no?, de miedo ante un virus desconocido sobre el cual no tenemos vacunas para poder proponer una solución, va a profundizar y la configuración de estados totalitarios de cibervigilancia sanitaria, donde lo que se va a profundizar es la exclusión y la negación del otro, ¿no? Vamos a tener sistemas muchos más exclusivos que van a percibir en el otro a un enemigo, ¿no?, y vamos a tender a encerrarnos para cuidarnos del otro como un virus también del cual hay que cuidarnos. Y posiciones rupturistas que ven en este momento el fin del capitalismo, ¿no?, y la instauración de una nueva racionalidad, donde hay unas relaciones de organización social de tipo nuevas, de un nuevo comunismo ayornado al siglo XXI. Bueno, de todas estas disyuntivas, la verdad que nosotros podemos tener cercanías con algunas, o deseos utópicos de que así fuera, pero en realidad ninguna de ellas tiene la llave de poder decir efectivamente lo que va a ocurrir, ¿no? Nuestro deseo, nuestra forma de concebir el mundo y lo que nos lleva a seguir actuando en consecuencia, tiene que ver con que pensemos
una recuperación de lo común, de lo solidario y del nosotros, ¿no? Pero en realidad también estamos bastante cerca de pensar que lo que va a pasar es que se van a reforzar las condiciones actuales y que va a ganar el poder global. Lo que pasa que, bueno, esta es nuestra disputa permanente, ¿no? En esa relación que vinimos analizando entre todo este desarrollo entre pasado y futuro. También ahí hay concepciones que vienen a tener unos argumentos que vienen a cruzar las versiones optimistas con las neutrales, ¿no? Porque por un lado, Byung-Chul Han dice, todo va a seguir igual, se van a reforzar las condiciones actuales de vigilancia y va a ganar el poder global. Pero por otro lado, en los últimos artículos viene a proponer, y lo hace desde siempre, ¿no? Él está planteando la recuperación de la fragancia del tiempo, ¿no? El placer no como un deseo satisfecho, sino el placer por algo que no se satisface, que no es necesario que tenga una satisfacción inmediata. La recuperación de los rituales como procesos simbólicos. Él habla de los rituales como los procesos simbólicos que llevaban a que una comunidad pudiera organizarse sin comunicarse, como el ritual viene a ser un proceso simbólico que viene a, digamos, a reemplazar esa comunicación, y él ve en este momento un exceso de comunicación sin comunidad, ¿no? Entonces la necesidad de recuperar la comunicación real, la comunidad como fuente de felicidad, ese momento en el cual nosotros nos disolvemos como sujetos, nos disolvemos como personas en el otro, y disfrutamos del disfrute colectivo sin percibirnos como un individuo, ¿no? Yo lo percibía, lo analizaba por ahí en un contexto muy argentino, ¿no? Eso nos pasa en una manifestación social de la agrupación política que nos contiene, uno logra sentir que se fluye o se desaparece en el otro, y lo que hay es un goce colectivo. Bueno, un poco ese es el planteo, ¿no? De la comunidad como fuente de felicidad. Y plantea Byung-Chul Han también algo interesante, ¿no? Cómo la libertad, concebida de acuerdo a las características lingüísticas de cada cultura, la libertad para los alemanes, la palabra que define la libertad, tiene que ver con el encuentro con el otro y con el encuentro con el amigo, ¿no? No es la libertad no es un disfrute individual, sino colectivo. Entonces, bueno, en estas disyuntivas, todos seguimos leyendo lo que cada uno de estos sociólogos, filósofos, economistas vienen planteando, y tenemos, ¿no? un deseo de ir hacia un lado, y por otro lado una conciencia de que quizás, tal como el pasado nos lo viene planteando, ese cambio no ocurra. La próxima, Nico. En el mismo sentido, y ahí no nos vamos a detener en cada uno de ellos, ¿no? Pero Ramonet, con esa capacidad de comunicación tan maravillosa que él tiene, ¿no? De poder simplificar la complejidad de algunos análisis y llevarlos a un lector lego para que pueda entender esta perspectiva, plantea este momento como un hecho social total, ¿no? Que afecta a diferentes categorías y que cada una de ellas se ven atravesadas por este momento pandémico, y propone alternativas para cada una de ellas, ¿no? Entonces hace un análisis donde se detienen distintas categorías, ¿no? El cambio climático y cómo evidentemente esto viene a poner en evidencia que si no somos capaces de hacer una modificación en un sistema depredador, vamos a la desaparición de la especie, ¿no? La idea de la cibervigilancia sanitaria y cómo él propone, bueno, ahí hace un cruce entre cómo se vive la cibervigilancia en las culturas orientales y en las culturas occidentales. ¿Por qué nosotros, como occidentales que somos, reclamamos ante una cibervigilancia cuando es del Estado y no reclamamos con la misma énfasis cuando esa cibervigilancia, de la cual ya estamos inmersos hace rato, es desde el mercado, ¿no? ¿Cómo hace el mercado para mostrarnos que esa cibervigilancia es libertad y no es cibervigilancia al fin y al cabo? ¿Cómo plantea él el jabón y la máquina de coser como dos elementos que vienen a poner en evidencia
la vulnerabilidad de la especie, ¿no? Es decir, bueno, ante tanto desarrollo científico-tecnológico hemos tenido que volver a recurrir al jabón y a la máquina de coser para generar barbijos como formas de poder atender a este momento pandémico. Algo nos está marcando de qué es lo importante en nuestra vida. Cómo este sistema viene a sacrificar a los más viejos y pone en evidencia, ¿no?, de esto de que hablábamos de esa contradicción entre el sistema pide que el sistema nos impele a que nuestra vida cada día sea más larga, pero también los viejos son el descarte, y que, digamos, viene a poner en contradicción otra vez la cultura de lo duradero, lo perdurable y lo descartable. Cómo los héroes de nuestro tiempo vienen a ser los sanitaristas y todos aquellos que tienen alguna actividad de cuidado, ¿no? Y ahí cómo esto viene a reforzar algunas de las banderas del feminismo, como la importancia de revalorizar las prácticas del cuidado como prácticas fundamentales de organización comunitaria. Viene a poner en evidencia aún más, aunque esto ya era sumamente evidente, la apoteosis de la desinformación, ¿no? Entonces vemos en este momento, a un momento de saturación, que lo que hacemos es terminar apagando, ¿no? Cómo desde todos los canales y todos los medios se compite por dar los datos sobre las muertes y sobre los efectos de la pandemia, a un momento que llega a ser absolutamente obsceno. El capitalismo digital como, y ahí sí que por ahí, ¿no?, es el crimen perfecto, un capitalismo que nos tiene a todos trabajando con nuestros medios, en nuestra casa, sin horarios, y cómo se impone, y quizás le viene muy bien que cuando esta pandemia pase, se instaure otra para poder volver a tenernos encerrados y trabajando sin poder manifestarnos en la calle. Viene a poner en evidencia, y ahí un poco retomando a los análisis de Naomi Klein, de que esta economía es una economía con un baño de sangre, y que evidentemente nosotros tenemos que hacer un cambio en ese sistema económico depredador, si no vamos a un futuro muy negro. Plantea algunas estrategias de si es un momento de desglobalizar y cómo sería esa desglobalización. Viene a plantear fracturas sobre los liderazgos más potentes de este momento, ¿no?, con Trump a la cabeza, y cómo viene a cuestionar esos liderazgos y a poner en evidencia, por ejemplo, los liderazgos de dos mujeres jóvenes, como la primer ministra de Islandia y de Nueva Zelanda, que están planteando una salida a este momento absolutamente diferente, y los distintos futuros que de allí se pueden, digamos, ser divergentes. ¿Qué hay atrás de esos futuros posibles? A lo cual nosotros les agregamos, bueno, ¿cuál es el papel del Estado en este momento, ¿no? ¿Qué papel va a tomar el Estado? Un Estado que siempre ha existido y al que siempre recurrimos, nada más que el Estado puede ser herramienta de las clases dominantes o un Estado estructurador de una comunidad organizada, que es hacia donde nosotros apuntaríamos. La próxima, Nico. ¿No? Y entonces ahí un poco nuestra percepción de nuestro grupo de investigación y desde nuestra perspectiva, como de algún modo retomando sobre todo la concepción de Bauman y de algún modo la de Byung-Chul Han, este momento sería un momento para rediseñar el espacio público como lugar de encuentro y debate, reconectar el abismo abierto entre individualidad y colectividad, un fuerte momento para empezar a desnaturalizar los procesos sociales, ¿no? Entender que los procesos sociales son construcciones sociales y por algo no podemos naturalizarlos. La ética de lo colectivo, si pensamos en una ética de lo colectivo, evidentemente tenemos que disputar fuertemente por el sentido común hegemónico, con todas las herramientas posibles que nos permitan esa disputa. Recuperar de algún modo el punto de vista humanista renacentista, si se quiere. Pensar a la realidad como una construcción social, y por ende, si es una construcción social, se puede deconstruir y se puede construir una nueva organización social. La revolución en el uso del tiempo, ¿no? Pensar otra vez en un tiempo lúdico, en un tiempo del disfrute, en un tiempo donde podamos percibir otra vez el aroma de ese tiempo. Y que tengamos también la capacidad y la posibilidad en este momento que se nos propone como
estructural para proponer un cambio o no, de disputar el terreno y el discurso sobre ese futuro, ¿no? Que no venga impuesto, sino que seamos capaces de disputar. La última, Nico. Y para cerrar, ¿no? Bueno, de algunas consideraciones que pudimos percibir en un encuentro que hubo de Claxo en el 2019 en Buenos Aires, ¿no? Se plantearon, rescatamos algunos elementos que nos parecen interesantes, ¿no? Cómo este momento nos viene a generar la necesidad de organizar un plan de organización social o una organización social que se consiga sostener más allá de la satisfacción de las necesidades materiales básicas, ¿no? Porque pareciera que una vez que somos capaces de lograr que una mayor cantidad de población acceda a la satisfacción de las necesidades básicas, el sentido común hegemónico los vuelve a cooptar, ¿no? Entonces, esa necesidad, eso requiere la satisfacción de necesidades requiere un proceso constante de distribución de riqueza y reducción de los índices de desigualdad. Y eso requiere, digamos, es un factor excluyente de gobernabilidad. No nos podemos detener en pensar, bueno, ya hicimos una distribución mejor en la sociedad y ahora nos podemos quedar más tranquilos. Es como un momento de permanente, porque si no, otra vez el sentido común nos coopta a esa clase media que ya se siente que logró algo más, rápidamente se asocia a la clase que viene a dominarla. Es algo complejo, pero ocurre. Una necesidad de adecuar el sistema de gobernanza a las condiciones actuales de distribución del poder, ¿no? Sobre todo, pensar que las estructuras del poder en este momento se rigen todavía sobre estructuras, fundamentalmente en el ámbito judicial, que son del siglo XVIII o el siglo XIX, y que ya no están preparadas para atender la complejidad de este momento. En materia ambiental, claramente, el proceso económico nuevo que pensemos, o el tipo de organización social que nos planteemos, evidentemente tiene que estar estructurado en función de los límites ecológicos. Podría avisorarse como un momento de socialismo ecológico o como de organización social de manejo integral de los recursos naturales, que tenga como base la satisfacción de necesidades sociales, pero como techo los límites ecológicos, ¿no? Este es un buen momento también para plantearlo. Y fundamentalmente la necesidad de revolucionar el sentido común, ¿no? Para lo cual es necesario valerse de todas las herramientas posibles, que tengan que ver con aspectos culturales, artísticos, comunicacionales, educativos, morales e institucionales. Si nosotros somos capaces de revertir ese sentido común, el viejo orden no se puede aprovechar de momentos de debilidad para fortalecerse, ¿no? Entonces la disputa permanente es en esa disputa por el sentido común, que de algún modo nos llevaría a articular las condiciones materiales y subjetivas, recuperando en ese momento, ahí le agregamos nosotros, ¿no? Bueno, para pensar esa nueva organización social es interesante revalorizar lo mejor de los procesos sociales históricos. O sea, revisemos este pasado, veamos en qué momento se producen las fracturas que llevan a este momento, y qué de interesante o de potente encontramos en ese proceso histórico para pensar o conformar estrategias de transición hacia relaciones de mayor justicia social y ecológica. Con eso terminaríamos. Ahí les estamos dejando al final, Nico, si querés mostrarlos, algunos trabajos de los cuales nosotros venimos desarrollando, por si tienen interés en profundizar sobre ello. Y lo que por ahí quedó como en deuda de mi parte es haber hecho las citas también de todos los autores y obras que hemos trabajado, que por ahí hay interesados en poder profundizar en ellas. Se los vamos a dejar, digamos, por correo, se lo vamos a hacer llegar a Javier. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y quedamos ahora abiertos a las preguntas y a las consultas que quieran hacer. Pues muchísimas gracias, Ofelia. La verdad es que desbordante, ¿no? Desbordante la cantidad de notas y de ideas que van surgiendo. Y
Y bueno, pues yo personalmente no sabría ni por dónde empezar, pero seguro que muchas y muchos de ustedes pues tienen ahí alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer en este momento. Adelante, por favor. Nico, ¿querés dejar de compartir la pantalla? Perfecto. Pues ¿quién se atreve a romper el hielo? Javier está ahí. Javier. Javier, cuando quieras. Sí, con gusto. Bueno, Ofelia, espléndido, y la verdad, como bien decías al principio, esto da para toda una serie de seminarios, ¿verdad? Nos has dado un enorme recurso para digerir. Quiero centrarme en un elemento y balbucear algo que me provoca el eje manifiesto y un poco subterráneo que está detrás de todo tu planteamiento. Y es en términos de percibir, que ahí converjo, ¿verdad? Toda esta crisis ambiental y cultural, y la crisis de crisis, es este perobjeto, este sistema, este problema social integral, verlo como no una crisis ambiental puramente o de capital, etcétera, sino como en realidad como una crisis al interior de lo humano, una crisis de la imaginación, una crisis de la condición de especie. Entonces, en medio de ella, esta provocación para que este aparente colapso de todo el órgano cultural que nos envuelve, que traemos detrás y que se proyecta a futuro, pudiera estar por enfrentar una especie de singularidad en términos del colapso y del espacio y del tiempo, de las nociones del espacio y del tiempo. Y en ese sentido, esos ejes de la imaginación, que ya lo está confrontando la física, ¿verdad? La física está justo ahí, en esa posibilidad de imaginar un universo más allá de las categorías espacio-temporales. Y entonces, si en ellas esta circunstancia que ahora mismo este ensayo del antropoceno que es la pandemia, nos ha llevado, yo he visto por ahí notas acerca de esas, qué es lo que pasa con ese sentido del tiempo, ahora que estamos encerrados en casa y que se rompen los rituales, se rompe la sensación del día y de la noche y los ciclos diurnos y nocturnos, etcétera. Cómo se altera esa sensación del tiempo y del espacio que tú también has marcado, y cómo pudiéramos, esa situación pudiera no ser una situación, no ser una opción redentora, porque no sabemos, es totalmente impredecible, pero sí una condición inédita para replantear el espacio de posibilidades en términos de esa magnífica expresión de Hume que decías, esa revolución en el uso del tiempo, y que se conecta con una vertiente de concepto de, no tanto ya de desarrollo, cuanto de evolución social, que es esa noción del tiempo discrecional, que es en última instancia un intento de una medida de la libertad. Así que yo recojo pues esta provocación en términos de poder replicar ese cuestionamiento mayor del hiperobjeto crítico o de crisis que estamos enfrentando como una crisis de imaginación, y el encontrar una posible espacio en esa singularidad o traslación de universos o de interpretación de universos a través de una reinterpretación en otros sentidos de espacio y de tiempo. Y mil gracias por tu presentación. Muchas gracias, Javier, y creo que sí, ¿no? Claramente Bauman define como uno de los elementos fundamentales de la modernidad líquida la ruptura en el espacio-tiempo, ¿no? Cuando el tiempo llega a la velocidad, a la instantaneidad de la instantaneidad, y el espacio empieza empieza a perder sentido ante ese tiempo desbordado, ¿no?
cómo toda la modernidad sólida tuvo como elemento, como el elemento fundamental hacer llegar a más espacio en el menor tiempo posible, y cómo el desarrollo científico-tecnológico fue direccionado a todo eso, ¿no? Fue direccionado en ese sentido, de que la barrera espacial fuera atravesada por un tiempo productivo cada vez más corto. Y en este momento de instantaneidad, esta pandemia, en la que nos vuelve a poner en un momento donde el tiempo está detenido, viene a poner de bruces un poco esa concepción del tiempo líquido al que se hace referencia Bauman de la instantaneidad, y cómo claramente, ¿no? Nosotros recuperamos mucho también a Richman allí, que él plantea que la forma de plantear una ética diferente de largo alcance, donde casi es más importante pensar no solo en nuestras acciones, sino en nuestras inacciones, cómo esas inacciones tienen un efecto ético de largo alcance, cómo la imaginación es la herramienta fundamental para pensar un mundo diferente, un mundo estructurado sobre otras relaciones sociales y productivas. Entonces, rescato fuertemente también tu mensaje de la imaginación como un elemento fundamental a desarrollar en este momento. Yo estaba pensando en un articulito corto de hace varios años de Chantal Mouffe, en donde ella de alguna manera, si bien aclara la complejidad de las divisiones dicotómicas, pero plantea diferentes posicionamientos de la crítica, como herramienta de los intelectuales, llamémosle así, para analizar los procesos y proponer alternativas. Y de alguna manera ella distingue en una crítica que ella le llama de huida o de abandono de las instituciones, que se posiciona por afuera de los procesos históricos y que de alguna manera genera esta distancia sujeto-objeto sobre los procesos históricos, y que por ende siempre se pone en la vereda del frente y se descompromete de las instituciones. Y otra crítica que ella plantea como de propuesta contrahegemónica desde dentro de las instituciones, sobre todo desde dentro del Estado, como herramienta, como la única herramienta desde la que realmente se pueden modificar esas fuerzas del mercado, capitales financieros internacionales, etcétera, etcétera, dentro de cada territorio. Entonces, ¿qué nos podías contar un poco más, profundizar sobre esa actitud que deben tener los intelectuales, o la academia, o la crítica, y desde dónde, para fortalecer la factibilidad de las propuestas, porque uno, si bien imaginar es fundamental, en algún punto llega a ser necesario proponer o buscar una factibilidad de esos nuevos diseños del futuro. Sobre eso, ¿qué podías agregar? Claramente, ante eso, siempre la forma más fácil es de recurrir a los que saben que son los frankfurtianos, ¿no? O al menos desde mi punto de vista. Marcuse, justamente también en el hombre unidimensional, plantea cómo este momento del pensamiento crítico, de aquello que nace como crítico, hacerlo, apoderarse de eso crítico y convertirlo en algo vacío de contenido, ¿no? Podemos analizar qué ha pasado con distintos, lo hizo, se cooptó todo el movimiento crítico de los movimientos sociales de los 60, y después lo hizo con la sostenibilidad también, claramente. Pero yendo más atrás, ¿no? En la dialéctica del iluminismo, Adorno y Horkheimer van a plantear, bueno, ante
el avance de la razón instrumental sobre la razón crítica, la única solución que nos queda es más pensamiento crítico. O sea, ante la ausencia de la crítica, lo que debemos revalorizar es ese pensamiento crítico. Bauman va a volver a plantear también al momento del capitalismo tardío como un momento en que la crítica se vuelve una crítica light, ¿no? Va a decir, bueno, esa idea de que pareciera que en este contexto de sentido común hegemónico de este momento, lo que prima es la idea del consenso, un consenso acrítico, consenso acrítico. Donde incluso desde ese sentido común hegemónico, la crítica se plantea como algo molesto, como algo que hay que, pareciera que no es muy cool ser crítico, ¿no? Entonces, el universo del me gusta, el universo de la positividad, en donde yo acuerdo con el otro desde una manera crítica, suena mejor que aquel que plantea un posicionamiento crítico. Y eso se va instalando como sentido común y tiene, atrás de eso, hay algo nada neutral, como diría Heidegger. No hay nada neutral atrás de esa concepción no crítica, sino justamente la reproducción de un sentido común hegemónico, que justamente plantea que ese mundo, mientras menos crítico, mejor. Entonces, justamente, desde distintos niveles, nosotros desde el nivel de construcción de conocimiento que podemos desarrollar en nuestros ámbitos educativos, el pensamiento crítico es lo fundamental como nuestra herramienta de salvación. Ahora, claro, nosotros no podríamos pensar cómo trasladarlo, eso deberíamos trasladarlo a las decisiones que tienen, al ámbito político, si se quiere, donde está en la toma de decisiones sobre la organización social real. Y ahí sí que hago yo una crítica a los intelectuales que hacen críticas por fuera de la organización política, desde una posición bastante cómoda, ¿no? Yo cuando veo que el sistema de organización social y política no solo en la crítica, porque la verdad es que tomar decisiones públicas es difícil, ¿no? Hasta en los lugares más sencillos que a nosotros nos tocan tomar decisiones públicas en una estrategia de dirección de una universidad. El que toma decisiones públicas sale desplumado, porque siempre hay alguien que va a hacer una crítica sobre esa opción que se toma. Entonces es más fácil la crítica desde afuera. Y ahí sí que no, es importante decir, bueno, todos los intelectuales críticos que se corrieron de los progresismos del siglo XXI, apuntando la crítica, posicionándose como que son intelectuales que vienen a representar el interés colectivo, es una posición complicada, porque en realidad, ¿qué nivel de representatividad tienen? ¿Por qué no se quedaron en el mismo organización y ya que tienen el conocimiento teórico y el conocimiento técnico, sobre todo, aportar para esa construcción? Entonces me parece que ahí hay un debate en decir, bueno, durante los 90, la política se plantea como una mala palabra, y entonces escindirse de la acción política pareciera que es una forma de salir inmune de ese sistema que está corrupto, que está, etcétera. Pero me parece que un sistema de organización social comunitaria requiere de una participación colectiva, no de tipo asambleísta, sino de una participación colectiva real en la toma de decisiones y de realmente poner, digamos, embarrarse en desde el conocimiento científico-técnico, aportar a esa organización social colectiva, porque si no solamente nos quedamos en la crítica. Ahora, nosotros no estamos, desde nuestros límites, quizás el hecho de que en una clase podamos despertar el análisis crítico de un estudiante, nuestro
papel en el mundo de algún modo se viene a cumplir, ¿no? Un poco para... Y tiene que ver claramente lo que plantea Chantal Mouffe con lo que decíamos de la disputa de la hegemonía del sentido común, claramente. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Como yo comience, ya no les dejo espacio, les aviso. Bueno, pues un pequeño comentario. Intentando buscar, ¿no?, un poco así los paralelismos entre la plática de hoy y la pasada de Javier Carrillo. Me da la impresión, y ustedes me corrigen, que el punto de partida es prácticamente el mismo. Es decir, es la incredulidad ante cómo es posible que teniendo tantas evidencias de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, no pase nada, ¿no? O sea, ¿cómo no vemos lo que está pasando? O si lo estamos viendo, ¿por qué no actuamos de manera diferente? No voy a decir correcta, porque a saber cuál es la manera correcta, pero por lo menos ¿por qué no actuamos de manera corriente a la luz de lo que estamos viendo? Y en este caso, pues Ofelia, pues la respuesta que nos da es una respuesta principalmente histórica, sociológica, ¿no? Va a la historia y viene a decir que el presente es el resultado de un desarrollo marcado por las rupturas y las continuidades, o en tus términos, de fracturas y de transiciones, ¿no?, que han ido marcado por los dualismos. Y me parece muy bien, ¿no?, que señalabas, bueno, más allá de las otras herencias culturales que podamos tener, estamos muy marcados por el pensamiento occidental. Y esto de los dualismos es algo que encontramos del mundo presocrático, ¿no? El pensamiento occidental es dualista casi desde sus orígenes. Leemos los presocráticos del famoso Kierkegaard y vamos a ver que ahí están las bases de ese dualismo, ¿no? Entonces, está marcado por una suerte de dualismo que han dado lugar a las contradicciones estructurales que observamos. O sea, creo que lo principal es entender que lo que hoy en día está ocurriendo es resultado de esas contradicciones estructurales que podemos observar, pues a lo mejor es que no se observan, ¿sí?, porque ha faltado una suerte pedagogía, no sé si consciente o inconsciente, que impide ver esas contradicciones. Como bien señalas, este exceso de positividad nos impide señalando o decir que el rey está desnudo. Entonces, encontramos contradicciones, encontramos rupturas que debemos de conocer a fondo. ¿Para qué? ¿Todo esto con qué objetivo? Pues para conocer e interpretar las propuestas actuales. Me encantó esta tabla que hiciste, ¿no?, este gráfico de cuáles son las 4 formas en las que más o menos podemos agrupar las propuestas. Yo ahí diría, tenemos que a lo mejor distinguir entre qué es lo que ven los distintos autores que va a pasar y qué es lo que le gustaría a ellos que fuera a pasar. Si hay autores como por ejemplo Zizek, en los que a veces confunde lo que quisiera con lo que dice que va a pasar, y hay autores como Han, que creo que sí distingue entre lo que se teme que va a pasar y luego dice, bueno, esto es lo que creo que va a pasar, pero ojalá que fuéramos viendo estas cosas. Creo que esa actitud es la que de alguna forma está detrás de la mayoría de los que estamos en este grupo, ¿no? Que decimos, bueno, pareciera que el mundo va por ahí, pero no hay un determinismo histórico y que todavía es posible hacer algunos cambios. Y esos cambios, esas propuestas, esta generación de propuestas, requieren justamente del trabajo que han hecho ustedes dos en estas sesiones, ¿no? Es mostrarnos un poco cómo están las cosas y ante todo y sobre todo lo que se ha insistido hoy, que es el pensamiento crítico. Muchas gracias por traernos otra vez a la escuela de Frankfurt, ¿no?, a Horkheimer, a Adorno, porque creo que son fundamentales y al menos en mi caso estaban ya un poco ahí anquilosados y olvidados, y que muchísimas gracias. Recuperar el pensamiento crítico, pero la recuperación de un pensamiento crítico como aquel, porque en muchos contextos, cuando se dice hay que desarrollar el pensamiento crítico, los autores se reduce a que sepan poner las citas bibliográficas, las referencias, y que sí van a buscar distintos autores y hasta ahí se queda la cosa. O sea, que vayamos a fondo, que se haga una crítica a esa visión unidimensional, a ese pensamiento crítico, y también a que hay la existencia de alternativas. Y para mí, los agentes principales que pueden volver a señalar
la necesidad del pensamiento crítico, la crítica al pensamiento único y a la unicidad, ¿no? A la unidimensionalidad, y que hay alternativas, es la gente mayor. Por eso a veces me da miedo pensar que este descarte de la gente mayor no se debe solamente pues porque ya no sea la clase productiva, sino porque si tú quieres hacer un cambio fuerte en el modelo, lo mejor que puedes hacer es quitar del medio a aquellos que te van a generar mayores problemas. Si tú ya tienes una juventud, si tú ya tienes una serie de generaciones que ya de una forma u otra la has ido educando en la dirección que tú quieres, una suerte de valores, de principios, y le enseñas que esa es la única alternativa, lo que tienes que hacer a continuación que es apagar esas voces, ¿no? Las voces disonantes, las voces críticas. Entonces, ya no sé si estoy desvariando demasiado, pero a veces me da la impresión que ese descarte de los mayores no es solamente por cuestiones económicas, no es solamente en términos de un utilitarismo ramplón que se viene utilizando en los medios sanitarios y políticos económicos, sino que tiene que ver con que son quienes nos pueden enseñar que hay alternativas y fueron los que lucharon en su momento contra el pensamiento único. Y de alguna manera borrar la historia también, justamente, Exactamente. que era de lo que hablaba en la OFF. De esas otras formas de contar la historia, ¿no? Coincido en eso, ¿no? Porque además la contradicción entre esa idea de ser jóvenes permanentemente y a la vez descartar a lo viejo, a lo durable. En casi todas las culturas, seguramente los ancianos tuvieron un papel como sabios para transmisores de la cultura, justamente por por el mayor tiempo vivido que uno puede ir recabando experiencias. De todos modos, yo revalorizo fuertemente, al menos un proceso que sí se dio en la Argentina en la década pasada, ¿no? Hubo una vuelta de participación de los jóvenes en la política muy profunda, quizás planteada desde una organización social, desde el Estado como una política pública concreta, como ese joven que fue capaz de volver a recuperarse como sujeto activo de la historia, si se quiere. Entonces, me parece que es verdad lo que dices, que el sistema plantea que esa positividad, ese momento de mientras menos crítico mejor, porque yo así soy mejor aceptado en ese mundo, en esa realidad virtual que es más allá de mi realidad cotidiana, en la cual yo me tengo que entrar permanentemente exitoso, positivo, ¿no? que cala más profundo en las nuevas generaciones y que es el sentido hegemónico dominante, si se quiere. Me ha pasado por ahí, nos pasó un poco, Vanina me acompañó también a una de las estancias que estuvimos en Madrid con Risman trabajando, y cómo por ahí percibíamos más ese joven cooptado desde ese sentido. Pero sí que en Argentina al menos hubo una posibilidad planteada como política de Estado de recuperar al joven como un sujeto político movilizado, que puede concebir un mundo diferente, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Que debería, que ahí el papel de un Estado que está comprometido con alguna organización social diferente, tiene la capacidad de poder promover otra vez esa actitud del joven como sujeto de la historia. Bien. Nos quedan apenas 4 minutos. Perdón, la próxima vez le pongo más tiempo. Perdón, Javier, es que yo la verdad que me extendí, no pero estuvo fui genial. consciente del tiempo. Estuvo genial. Vanina se ríe porque sabe que con 4 filminas puedo quedarme 2 horas hablando. Perdón. No, al contrario. Muchísimas gracias.
pues una, dos últimas intervenciones, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias primero, Ofe, siempre impecable ahí tu presentación. Y también un poco me gustó mucho ese esquema que hiciste de las 4 corrientes que se plantean como posibles escenarios de futuro. Y la pregunta va, ¿en cuál de esas encajaría mejor un estado de bienestar en el caso de que se opte por alguna o que sea viable algunas de esas? Ahí como que nuestra visión siempre tiene, ¿no? De algún modo me interesó hacer ese cruce y decir, bueno, no somos tan optimistas tampoco, pero hay algo que nos sigue guiando a pensar que el mundo puede ser de otra manera, y cómo la recuperación de lo comunitario y de la organización, ¿no? De esa comunidad organizada como fuente o como principio rector para llevar a cabo un proceso que sea socialmente más justo y ambientalmente más justo también, ¿no? En ese sentido, me han parecido interesantes las propuestas que hace Chulhan sobre ese momento, ¿no? En los últimos artículos sobre la recuperación de los rituales comunitarios, creo que son muy potentes y que desde América Latina sí que tenemos mucho para decir en ese sentido, porque nuestro tipo de organización comunitaria, quizás también como una forma de satisfacción de necesidades, como una imperiosa forma de tener que organizarnos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas más elementales, nos lleva un poco de ventaja en ese sentido, de poder decir, bueno, lo que planteamos puede ser interesante para reconfigurarnos como sociedad, más aún cuando tenemos los recursos como para poder hacerlo, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues antes de que termine el sistema con nosotros cerramos, si les parece, la sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia, por su participación y sobre todo, pues Ofelia, fantástico. Muchísimas gracias. Pues vamos viendo cuáles son los siguientes pasos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, pues por favor nos lo hacen llegar, pues para ver si dedicamos en primer lugar una tercera sesión también a la misma temática, o si prefieran que a partir de lo que hemos estado viendo demos un giro en otra dirección. Pues algo que quieras añadir. No, solo agradecerles a todos por estar. La verdad que tampoco yo calculé bien el tiempo porque hubiera sido más rico el debate, pero podemos dejarlo pendiente para la próxima y profundizar en las alternativas. Nosotros no nos detuvimos en las distintas concepciones alternativas que estamos trabajando, como el ecofeminismo, el buen vivir, la justicia ecológica, la biomímesis, que también pueden ser propuestas interesantes a desarrollar en próximos seminarios. Y bueno, muy grato compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias, Javier, por permitirnos este vínculo y que se vaya materializando y profundizando. Al contrario, muchas gracias y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Pues un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias por Muchas gracias. Chao a todos. por la liga. Gracias, Javier Garrido, también un abrazo muy fuerte. De todo corazón, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos a todos. Chao, muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Chau, chau.